Pues ya tenemos el segundo fichaje del Real Madrid de cara a la próxima temporada, Brahim Díaz. Vamos a analizar qué puede aportar Brahim al Real Madrid en su vuelta. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, efectivamente ya es oficial, Brahim Díaz es nuevo jugador del Real Madrid, firma hasta el 30 de junio de 2027, es decir, 4 temporadas, las mismas que Fran García, y vamos a analizar de alguna manera qué puede aportar un fichaje que parecía evidente y claro en las últimas semanas. Ya se daba por hecha su vuelta y que no iba a ser canjeado ni sacar dinero por él, sino que se iba a contabilizar como un nuevo fichaje. Bueno, creo que estas temporadas de Brahim en el Milan han tenido un poco de todo. Ha pasado de ser un jugador algo desapercibido con respecto a su talento a ser un jugador clave para Pioli en esta última temporada. Un jugador nivel titular, un jugador indispensable en un Milan con poco ingenio, con poca parte creativa. Brahim era el jugador creativo en los espacios cortos y es ahí donde más destaca Brahim a la hora de abrir defensas, tirar paredes, jugar con ambas piernas, más el perfil a pierna cambiada, pero sobre todo el de media punta o detrás de un delantero. En un 4-2-3-1 jugaría detrás de ese 9. También yo creo que puede perfilar por momentos jugar como falso extremo derecho, creo que lo puede hacer, pero es verdad que donde más ha destacado es de segundo delantero, media punta y como un ratón de área, ¿no? Un jugador que sabe leer muy bien también los espacios vacíos, jugador muy inteligente, ágil, con ese tren de gravedad bajo, le permite orientar muy bien el juego en esos espacios, ¿no? Jugador que mejora las jugadas. Es verdad que no es un tipo que tenga grandes estadísticas goleadoras, porque sus años en Milán no han sido de muchos goles. Creo que los puede mejorar, aunque no me parece que tenga un gran olfato goleador, ni aunque tenga muchísimo talento alrededor, ¿no? Creo que es más de dar últimos pases, pero sobre todo de la previa, ¿no? De lo que es la previa, situación previa a gol. Ahí Brahim creo que es un jugador diferente a Marco Asensio, que en teoría podría ser el recambio Brahim por Asensio. Aunque Asensio es un jugador para mí con mejor golpeo desde fuera del área, un golpeo más potencia, superior en ese aspecto. Creo que Brahim es mejor pasador, creo que es un jugador más ingenioso que Marco Asensio, que el actual Marco Asensio al menos. Y tiene la ventaja con respecto a Asensio, que es un gran manejador de ambos perfiles y ambas piernas para el regate. En ese aspecto creo que se sabe manejar mejor. Son jugadores diferentes, pero que cohabitan en zonas parecidas. Vamos a ver qué tal sale. Me parece un movimiento fácil, un movimiento interesante en la segunda línea de ataque. No para ser titular, pero por momentos va a competir mucho con Rodrigo desde mi punto de vista. Vamos a ver cómo se perfila el ataque finalmente, si pasa a ser el cuarto atacante del Real Madrid, teniendo en cuenta la titularidad a priori de Rodrigo, de Vinicius y de ese 9 que esté buscando el Real Madrid, podría ser el cuarto atacante, dependiendo también de si viene otro gran jugador en ataque, podría adelantarle y ser el quinto. De igual manera, me parece que es un perfil interesante, te da cupo nacional, es un jugador que en estos 3 años creo que ha crecido mucho, creo que sin llegar en Italia ser una estrella de la liga, como por ejemplo lo es Rafael Leao, que es la gran estrella del Milan, desde mi punto de vista por potencia, velocidad y descaro es Leao la gran estrella, pero Brahim justo era el segundo perfil dominante dentro del ataque del Milan en cuanto, pues eso, a esa parte, digamos, más de hacer cosas distintas en el terreno de juego, desde los recortes, los pequeños regates, a la hora de también aguantar el balón, aguanta muy bien el balón, es difícil robar el balón, eso te garantiza más jugadas posicionales. En el juego posicional creo que Brahim, más que incluso en las contras, nos va a dar mucho, aunque en las contras es un muy buen lector y conductor, pero creo que en el espacio corto destaca más incluso que en el largo. Y eso al Madrid, sinceramente, viendo cómo se le han atascado ciertos partidos, le puede venir muy bien un jugador revolucionario de 20-25 minutos, como puede ser en esos contextos complejos Brahim Díaz, en esos partidos Bernabéu, ante ciertos equipos, tal. Creo que nos puede venir muy bien para ese perfil de partido y otros, ¿no? En fin, me gustaría tu comentario con respecto a Brahim Díaz. ¿Qué te parece la vuelta de Brahim al Real Madrid? ¿Te convence, no te convence? ¿Te gusta, no te gusta? Creo que es una incorporación de un jugador joven que ha ido mejorando. No ha llegado a lo que a lo mejor a él le hubiera gustado, pero ha sido un jugador importante en un histórico de Italia como el Milan, en un equipo nivel Champions. Creo que las cosas las ha ido haciendo de menos a más y creo que su evolución es positiva. Veremos si le da para ser un gran jugador nivel Real Madrid o le queda un poquito grande el Real Madrid. Yo me muevo un poco entre ambas zonas. No le veo que vaya a ser nunca una gran estrella, pero sí un jugador que pueda aportar cosas relevantes o quizás muy relevantes al Real Madrid. Déjame tu opinión, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.